¿Qué estarías dispuesto a sacrificar por el amor de tu vida? ¿Arriesgarías todo, incluso si eso significara adentrarte en un mundo que se siente extraño e inhóspito? En el bullicioso corazón de la Ciudad de México, donde los colores vibrantes chocan con el peso de las expectativas, Jimena Ramírez se encuentra atrapada en un torbellino de sueños y duras realidades. Ella es mesera en uno de los restaurantes más prestigiosos de la ciudad, donde el aroma de los platillos tradicionales flota en el aire, junto a susurros de esperanza y desesperación. Para Jimena, cada turno es un recordatorio de la vida que anhela pero que lucha por alcanzar. Un torbellino de emociones gira dentro de ella mientras equilibra las demandas de su trabajo con la abrumadora responsabilidad de cuidar a su hermana menor, Valeria, quien enfrenta serios problemas de salud. El corazón de Jimena es un campo de batalla, desgarrado entre el deseo de proporcionar a Valeria la atención médica que necesita desesperadamente y sus propias aspiraciones de una vida más allá de los confines de su existencia actual. Cada peso que gana es una gota en el océano de cuentas médicas que se acumulan en su mesa de cocina, donde los sueños están garabateados en los márgenes de un presupuesto que nunca parece cuadrar. En marcado contraste con la vida de Jimena, al otro lado de la ciudad, Emiliano Montalvo habita un mundo de privilegio que se siente tanto abundante como sofocante. Como heredero de una de las bodegas más prestigiosas de México, ha sido preparado desde la infancia para mantener el legado de su familia. Los extensos viñedos que rodean su hogar son una hermosa prisión, llenos de expectativas que pesan pesadamente sobre sus hombros. La vida de Emiliano está cuidadosamente curada, llena de eventos sociales y obligaciones familiares, pero carece de la calidez de una conexión genuina. Detrás de la fachada pulida se encuentra un joven luchando con sus propias vulnerabilidades, anhelando liberarse de las cadenas de las incesantes ambiciones de su familia. El destino interviene una fatídica noche cuando Emiliano entra al restaurante donde trabaja Jimena. Inicialmente, la ve a través del lente de su privilegio, pero hay algo en su feroz determinación y autenticidad que lo atrae. En ese momento, nace una propuesta, un trato que podría cambiar la vida de ambos. Él le pide que finja ser su novia durante un fin de semana, en una crucial boda familiar que promete ser un espectáculo de riqueza y presión social. La oferta es tentadora. El dinero que ofrece podría aliviar la carga de los gastos médicos de Valeria. Pero la idea de adentrarse en el mundo de Emiliano llena a Jimena de incertidumbre. A medida que navegan por esta elaborada farsa, se establecen las reglas, ensayos, lecciones sobre la historia de la familia Montalvo y una renovación del guardarropa que transforma a Jimena de una humilde mesera en una aparentemente perfecta pareja para Emiliano. Sin embargo, cuanto más tiempo pasan juntos, más se difuminan las líneas entre la pretensión y la realidad. El lujoso entorno de la bodega Montalvo, con sus impresionantes vistas y opulentas celebraciones, se convierte en un telón de fondo para una conexión inesperada. Comparten miradas furtivas y conversaciones sinceras que comienzan a desgastar los muros que han construido alrededor de sus corazones. Sin embargo, el clímax de su fin de semana llega con un brindis aparentemente inocuo en la recepción de la boda. Una simple solicitud para que las parejas se besen se convierte en un momento de química innegable, encendiendo sentimientos que ninguno de los dos anticipó. En ese breve segundo, la mascarada se transforma en algo crudo y genuino, pero los instintos de Jimena gritan que se retire. El miedo de ser solo otra pieza en el juego de Emiliano resurge, empujándola a confrontar la realidad de su situación. Cuando Jimena descubre que Emiliano había planeado cubrir la cirugía de Valeria antes de su acuerdo, la base de su relación se desmorona. Se siente manipulada, como si sus emociones hubieran sido negociadas como una mercancía. La traición hiere profundamente, y ella decide cortar lazos, convencida de que su conexión era meramente transaccional. Regresa a su vida, con el corazón pesado por el peso de la decepción y los recuerdos inquietantes de un fin de semana que se sintió demasiado bueno para ser verdad. Pero Emiliano no está dispuesto a rendirse ante lo que compartieron. Se ve obligado a confrontar su propio privilegio y las formas en que lo ha protegido de la vulnerabilidad genuina. Tras la partida de Jimena, lucha con la realización de que el amor no se puede comprar ni negociar, exige autenticidad y sacrificio. Se encuentra en el restaurante donde todo comenzó, despojado de su habitual arrogancia. Esta vez, llega sin pretensiones, listo para abrir su corazón bajo la lluvia torrencial. Su reencuentro se desarrolla en una danza de emociones, donde el miedo y la esperanza se entrelazan.
Emiliano habla sinceramente sobre sus errores, las expectativas de su familia y el profundo amor que alberga por Jimena. Ella se queda ahí, desgarrada entre el escepticismo y el anhelo, su corazón traicionando su determinación. En ese momento, aprende que el amor no se define por grandes gestos o estilos de vida lujosos, sino por el coraje de ser vulnerable y honesto. A medida que comienzan de nuevo, despojados de pretensiones y expectativas, Jimena y Emiliano encuentran consuelo en los momentos más simples, compartiendo café casero, riendo sobre vino barato en una modesta terraza y abrazando las imperfecciones de la vida. Su relación florece no a la sombra de la riqueza, sino a la luz de una conexión genuina. En este viaje de descubrimiento emocional, aprenden que el verdadero amor se construye sobre la resiliencia, la comprensión y la voluntad de enfrentar juntos las incertidumbres de la vida. En el corazón de la Ciudad de México, en medio del caos y la belleza, Jimena y Emiliano forjan una historia de amor que desafía las probabilidades. Su viaje es un testimonio de la creencia de que las historias de amor más hermosas no son aquellas que son perfectas, sino aquellas que son reales, fundamentadas en la vulnerabilidad y marcadas por el coraje de abrazar las complejidades de la vida. A través de sus luchas y triunfos, descubren que el amor, de hecho, puede florecer incluso en las circunstancias más inesperadas, iluminando el camino hacia un futuro lleno de esperanza y resiliencia. Mientras Jimena navegaba por las bulliciosas calles de la Ciudad de México en una fresca mañana de lunes, sus pensamientos estaban pesados con el peso de las revelaciones del fin de semana. Los colores vibrantes de los vendedores ambulantes y la cacofonía de los autos que tocaban la bocina se desvanecieron en el fondo mientras reproducía la confesión de Emiliano en su mente. Él había venido a ella con una honestidad cruda que la emocionaba y la aterrorizaba al mismo tiempo. A pesar del calor que surgía en su pecho, las dudas comenzaron a arañarle el corazón. ¿Podía confiar en él nuevamente después de que había ocultado sus intenciones? ¿Sobreviviría su conexión a la tormenta de la realidad, o era solo una ilusión pasajera? De vuelta en el restaurante, el caos familiar la envolvía, órdenes gritadas en la cocina, el tintinear de los vasos y la risa de los comensales. Sin embargo, esta vez se sentía sofocante. Cada turno era un recordatorio de la vida de la que intentaba escapar, la vida que se aferraba a ella como una sombra. El espectro de la enfermedad de Valeria se cernía más grande que nunca, y las facturas apiladas en su mesa de cocina parecían burlarse de ella con cada fracaso en cumplirlas. Luchó contra el impulso de llamar a Emiliano, de buscar consuelo en la única persona que realmente entendía sus luchas. El recuerdo de su mirada, desprotegida y sincera, hacía que su corazón palpitara y doliera al mismo tiempo. Esa noche, al regresar a casa, la suave respiración de su hermana era un bálsamo para sus nervios desgastados. Valeria yacía dormida en el sofá, con una manta ajustada alrededor de su frágil cuerpo. Jimena se inclinó para apartar un mechón de cabello de la frente de su hermana, su corazón se hinchaba de amor y desesperación. Este era su mundo, la amarga realidad que la hacía sacrificarlo todo. Pero mientras estaba allí sentada, un pensamiento molesto se coló. ¿Y si Emiliano podía ayudar? ¿Y si pudieran construir una vida juntos que ofreciera a Valeria el cuidado que necesitaba? Sin embargo, el miedo de convertirse en una carga, de ser vista como alguien que solo toma, carcomía su espíritu. Al día siguiente, se encontró con un rostro familiar, Rosa, una mesera mayor en el restaurante que siempre había sido una fuente de sabiduría y fortaleza. Rosa había visto las luchas de mujeres jóvenes como Jimena, entendía los sacrificios que hacían por la familia. «Pareces estar cargando el peso del mundo», comentó Rosa mientras compartían un breve momento en la sala de descanso del personal. «Solo estoy tratando de resolver las cosas, Rosa», respondió Jimena, con la voz apenas por encima de un susurro. «A veces, tienes que dejar que otros carguen un poco de ese peso», dijo Rosa, con los ojos suaves por la empatía. «No estás sola en esto. No tengas miedo de pedir ayuda». Pero pedir ayuda se sentía como una traición a su independencia. Jimena sonrió débilmente, agradeciendo a Rosa por su preocupación, pero la semilla de la duda se había sembrado. Esa noche, al regresar a casa, encontró a Valeria despierta, con los ojos brillantes pero cansados. «Jimena, ¿podemos hablar?», preguntó su hermana, con una voz suave pero insistente. «¿Qué pasa, Valeria?», respondió Jimena, sentándose a su lado y tomando su mano. «Te escuché hablar de ese chico, el de la boda»,
dijo Valeria, con la mirada buscando el rostro de Jimena. «¿Te gusta, verdad?» Jimena dudó, las palabras se atascaban en su garganta. «Es complicado», logró finalmente, mirando hacia otro lado. «Él es diferente». «¿Diferente cómo?», presionó Valeria, su curiosidad despertada. «Es de un mundo diferente, Val. Tiene dinero, expectativas. Yo vengo de...» Jimena se detuvo, su voz espesa de emoción. «Vengo de la lucha. No quiero arrastrarlo». «Te mereces ser feliz, Jimena. No dejes que el miedo te detenga», dijo Valeria, su convicción sorprendiendo a Jimena. La inocencia de la creencia de su hermana en el amor y la felicidad resonó profundamente en ella. Pero el día siguiente trajo una nueva ola de desafíos. Emiliano, decidido a recuperar a Jimena, comenzó a presentarse en el restaurante con más frecuencia. Con cada visita, traía flores, pequeños regalos y una sonrisa radiante que iluminaba la habitación. Sin embargo, no eran sus regalos lo que inquietaba a Jimena, era la atención de las otras meseras, que lo miraban con envidia y curiosidad. Susurraban entre ellas, especulando sobre la naturaleza de sus visitas y si Jimena era digna de tal afecto. Esa noche, mientras Jimena limpiaba una mesa, una compañera mesera llamada Lucía la confrontó. «¿Qué está pasando entre tú y el señor perfecto?», preguntó Lucía, con un tono que mezclaba escepticismo y celos. «Solo es un cliente», respondió Jimena, tratando de restarle importancia a la pregunta, pero el tono defensivo de su voz la traicionó. «¿Solo un cliente? Vamos, Jimena. Prácticamente se le hace agua a la boca por ti», se burló Lucía. «¿De verdad crees que alguien como él podría estar interesado en alguien como tú?» La mordida de las palabras de Lucía caló hondo, encendiendo las inseguridades que Jimena había enterrado durante mucho tiempo. Se dio la vuelta, con el corazón acelerado por la indignación y el dolor. Mientras continuaba su turno, las risas y la camaradería de sus compañeros se sentían distantes, como si los estuviera observando a través de un muro de cristal. Más tarde esa noche, cuando Emiliano llegó, sintió la tensión en el aire. Se acercó a Jimena con una sonrisa tímida, pero ella apenas podía sostener su mirada. «Hola, he estado pensando en lo que hablamos», comenzó, pero ella lo interrumpió, con la voz temblorosa. «Emiliano, no puedo hacer esto. No puedo ser la persona que quieres que sea», dijo, con el corazón latiendo con fuerza. «No soy tu trofeo. Solo soy una mesera tratando de mantener a su familia unida». Su expresión cambió de confusión a preocupación. «Eso no es lo que quiero, Jimena. Quiero que seas tú misma. Quiero ayudar». «¿Ayudar?», repitió ella, la palabra sintiéndose pesada con implicaciones. «¿Es eso lo que esto significa para ti? ¿Un caso de caridad?» «No. Me importas. Quiero estar contigo, pero no puedo forzarte a sentir lo mismo», respondió él, con frustración comenzando a asomarse en su tono. «Quizás deberías pensar en lo que realmente estás ofreciendo», le respondió ella, elevando la voz. «¿Qué pasa cuando la novedad se desvanece, Emiliano? ¿Qué pasa cuando te das cuenta de que solo soy una carga?» El silencio que siguió fue ensordecedor, y Jimena sintió las paredes cerrándose a su alrededor. Se dio la vuelta, conteniendo las lágrimas mientras luchaba con sus miedos. Emiliano extendió la mano, pero ella se retiró, no estaba lista para confrontar las emociones que giraban dentro de ella. A medida que los días se convirtieron en semanas, sus interacciones se convirtieron en una danza de evasión. Jimena se enterró en el trabajo, decidida a ahorrar cada peso para el tratamiento de Valeria, mientras Emiliano continuaba persiguiéndola, su paciencia inquebrantable. Pero bajo la superficie, las grietas en su frágil conexión comenzaron a ampliarse. En medio de esta turbulencia, la condición de Valeria empeoró, sumergiendo a Jimena en una nueva ola de pánico. La realidad de la enfermedad de su hermana se cernía sobre ella como una nube de tormenta, oscureciendo cada rincón de su vida. Las crecientes facturas médicas se convirtieron en un obstáculo insuperable, y la presión para proporcionar pesaba pesadamente sobre sus hombros. Una fatídica noche, después de otro agotador turno, Jimena regresó a casa y encontró a Valeria llorando. «Estoy tan cansada, Jimena», admitió su hermana, con los ojos llenos de agotamiento.
No sé cuánto tiempo más puedo luchar. El corazón de Jimena se destrozó. Eres la persona más fuerte que conozco, Val. Lo resolveremos juntas, te lo prometo, dijo, rodeando a su hermana con los brazos, sintiendo el calor de su fiebre contra su piel. Pero al mirar a los ojos de Valeria, una escalofriante realización se apoderó de Jimena. Se estaba quedando sin tiempo. El miedo a perder a su hermana encendió una feroz determinación dentro de ella. Fue entonces cuando tomó una decisión que cambiaría todo. Al día siguiente, buscó a Emiliano en la bodega, con el corazón latiendo con incertidumbre. Lo encontró en el viñedo, rodeado de la exuberante vegetación que siempre le había parecido tan extraña. Al acercarse, él levantó la vista, la sorpresa destellando en sus rasgos. —¿Jimena? ¿Qué haces aquí? —preguntó, su voz una mezcla de esperanza y confusión. —Necesito tu ayuda —dijo, su voz firme a pesar del torbellino de emociones que rugía dentro de ella. Valeria necesita tratamiento y ya no puedo hacerlo sola. La expresión de Emiliano se suavizó, y se acercó, el calor de su presencia envolviéndola. Lo que necesites, estoy aquí para ti. Solo dime cómo puedo ayudar. Mientras estaban de pie en el viñedo bañado por el sol, rodeados por la belleza de la naturaleza, Jimena finalmente se permitió creer en la posibilidad de un futuro, uno construido no sobre el terreno inestable de la pretensión, sino sobre una base de confianza y autenticidad. Juntos enfrentarían los desafíos por delante, armados con amor y resiliencia, listos para confrontar las incertidumbres de la vida. A medida que el sol se sumergía por debajo del horizonte, proyectando un cálido resplandor sobre el viñedo, Jimena sintió una mezcla de esperanza y aprensión. La disposición de Emiliano para ayudar era un salvavidas, sin embargo, el peso de su situación presionaba sobre ella como un ancla. Podía sentir los frágiles hilos de su relación tensándose, listos para romperse bajo la presión de la realidad. En los días que siguieron, las luchas se acumularon. La condición de Valeria se deterioró, y con ella vino un torbellino de nuevos desafíos. Las visitas al médico se hicieron más frecuentes, y las opciones de tratamiento más complejas y costosas. Cada conversación con el personal médico se sentía como una danza en una cuerda floja, equilibrando la esperanza de recuperación con la dura realidad de los costos en aumento. El corazón de Jimena se aceleraba cada vez que miraba las facturas, cada una un recordatorio brutal del precario acantilado sobre el cual se encontraban. Una noche, mientras estaba sentada en la tenue luz de su pequeño salón, la respiración laboriosa de Valeria llenaba el silencio con un ritmo inquietante. Jimena alcanzó la mano de su hermana, apretándola suavemente. «Saldremos de esto, Val. Te lo prometo», susurró, pero la duda la devoraba. El miedo a perder a Valeria la consumía, retorciendo su estómago en nudos. Al día siguiente, el médico entregó noticias que destrozaron la delgada capa de esperanza. «Necesitamos considerar opciones de tratamiento más agresivas, pero son costosas. Entiendo que esto puede ser difícil de manejar», dijo, su voz firme pero compasiva. Jimena asintió, su mente acelerada mientras procesaba la información. Los costos estimados parecían insuperables, una montaña que no tenía energía para escalar. Esa noche, se reunió con Emiliano en un pequeño café cerca del restaurante. Él notó las sombras bajo sus ojos, la forma en que sus manos temblaban ligeramente al alcanzar su café. «Jimena, ¿estás bien?», preguntó, la preocupación marcando líneas en su frente. «No», admitió, su voz apenas un susurro. «Quieren cambiar el tratamiento de Valeria, pero va a ser tan caro. No sé cómo puedo pagarlo. Siento que me estoy ahogando». Emiliano extendió la mano a través de la mesa, tomando la suya. «Déjame ayudar», instó, pero Jimena se retiró, la vergüenza de su situación punzando sus mejillas. «No puedo aceptar caridad», dijo, su voz elevándose. «No puedo ser la chica que toma y toma hasta que no quede nada. Jimena, esto no es caridad. Esto es yo queriendo estar ahí para ti, porque me importa», insistió, la frustración asomando en su tono. «Cuidar debería venir con condiciones», retumbó, su corazón acelerándose. «¿Qué pasa cuando te das cuenta de que solo soy una carga? No puedo arriesgarme a eso». La expresión de Emiliano vaciló, y por un momento, el calor entre ellos titiló. «No eres una carga. Eres fuerte,
Y eres una luchadora. Pero necesitas dejarme entrar. La tensión entre ellos flotaba en el aire como una nube de tormenta, amenazando con estallar. Jimena sintió que las paredes se cerraban, y se levantó abruptamente, su silla raspando contra el suelo. Necesito tiempo para pensar, dijo, su voz quebrándose mientras huía a la noche. En los días siguientes, el mundo de Jimena se sentía cada vez más aislante. Se lanzó al trabajo, evitando los intentos de Emiliano por alcanzarla. La risa de sus compañeros de trabajo se sentía como un eco distante, y cada sonrisa alegre le recordaba la felicidad que se le escapaba entre los dedos. Los murmullos de Lucía y las otras meseras la atormentaban, convirtiendo su inseguridad en un coro de dudas. La voz de Lucía resonaba en sus oídos cada vez que se cruzaban. ¿Es demasiado buena para él? ¿Qué ve un tipo así en ella, de todos modos? El peso de estas palabras la presionaba, obligándola a enfrentar la realidad de que sus inseguridades se habían convertido en una profecía autocumplida. Los días se convirtieron en semanas, cada uno difuminándose en el siguiente, y la tensión de su situación afectó su salud. Las noches en vela preocupándose la llevaron a un agotamiento que tiraba de sus extremidades, y las sombras bajo sus ojos se profundizaron, un testimonio visible de su lucha interna. A medida que Emiliano continuaba su búsqueda, comenzó a frustrarse con la evasividad de Jimena. Una tarde, apareció en el restaurante, la determinación grabada en su rostro. «Necesitamos hablar», dijo, su voz baja pero firme. «No creo que haya nada más que decir», respondió Jimena, el dolor en su pecho apretándose con cada palabra. «No digas eso», le instó, acercándose. «Me estás alejando, y no entiendo por qué». «Porque no puedo decepcionarte», confesó ella, su voz temblando. «No puedo ser la persona que necesita ser salvada». «¿Quién dice que necesita ser salvada?», contraatacó él, su frustración cediendo a la desesperación. «Solo quiero apoyarte, estar a tu lado. Estás luchando una batalla, y las batallas deben pelearse juntas». Pero Jimena no podía sacudirse la sensación de que lo estaba arrastrando a sus luchas. «No sabes lo pesado que es este peso», dijo, las lágrimas llenando sus ojos. «No puedo dejarte cargarlo por mí». El momento colgó entre ellos, pesado con verdades no dichas. La expresión de Emiliano se suavizó, y él extendió su mano hacia ella, pero ella retrocedió, rompiendo la frágil conexión. «No puedo hacer esto», dijo, su voz quebrándose. «Necesito concentrarme en Valeria». A medida que pasaban las semanas, la condición de Valeria empeoraba, y con ello, la determinación de Jimena comenzaba a desmoronarse. El peso de sus responsabilidades se sentía insuperable, un recordatorio constante de sus fracasos. Pasó noches en vela investigando opciones de tratamiento, buscando frenéticamente soluciones que siempre parecían estar fuera de alcance. Cada nuevo contratiempo profundizaba su desesperación, dejándola atrapada en un ciclo de desesperanza. Una noche, después de otra larga jornada, Jimena volvió a casa y encontró a Valeria sentada en el sofá, su rostro pálido y demacrado. «No quiero seguir luchando, Jimena», susurró su hermana, su voz apenas audible. «Estoy tan cansada». El corazón de Jimena se rompió al ver la fragilidad de su hermana. «No, Val, no puedes pensar así», suplicó, cayendo de rodillas junto al sofá. «Lo resolveremos. Te lo prometo. Solo aguanta un poco más». Pero Valeria sacudió la cabeza, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «No quiero ser una carga para ti. Ya has sacrificado tanto». Las palabras golpearon a Jimena como una bofetada. «No eres una carga. Eres mi hermana y haría cualquier cosa por ti», gritó, la desesperación desbordándose. Pero en el fondo, la duda se alimentaba. ¿Y si Valeria tenía razón? ¿Y si su lucha se había convertido en un peso demasiado pesado para soportar? Esa noche, mientras Jimena yacía en la cama, su mente corría con pensamientos de fracaso e insuficiencia. Sentía que estaba perdiendo a su hermana, y con eso, sentía que se deslizaba hacia un abismo de desesperación. Fue entonces cuando llegó el punto de inflexión, no invitado e inesperado. Una alerta de emergencia sonó en su teléfono, resonando a través del silencio de su apartamento. El corazón de Jimena se aceleró al leer el mensaje. Debido a restricciones financieras,
El tratamiento de Valeria se suspenderá temporalmente hasta que se pueda organizar el pago. El mundo giró a su alrededor, las paredes cerrándose mientras el pánico se apoderaba de sus venas. Se sentía como si estuviera al borde de un precipicio, y no había red de seguridad que atrapara su caída. En ese momento, la enormidad de su situación la aplastó, y supo que tenía que enfrentar sus miedos de frente. Al día siguiente, entró en la bodega, una mezcla de determinación y desesperación fluyendo a través de ella. Emiliano levantó la vista al entrar, su expresión cambiando de sorpresa a preocupación. «Jimena, ¿está todo bien?», preguntó, su voz impregnada de inquietud. «No», exclamó ella, su voz elevándose. «El tratamiento de Valeria se ha suspendido porque no puedo pagarlo. Necesito tu ayuda, Emiliano. No puedo hacerlo sola más». La desesperación en su voz resonó dentro de él, y se acercó. «Te dije que estoy aquí para ti. Solo dime lo que necesitas. Necesito que me ayudes con las cuentas, con todo. No puedo seguir pretendiendo que puedo manejar esto sola», admitió, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Mientras estaban de pie bajo la luz del sol que filtraba a través del viñedo, Jimena sintió el peso de su vulnerabilidad, pero esta vez iba acompañado de un sentido de alivio. Había llegado al final de su cuerda, y en ese momento de rendición, se dio cuenta de que pedir ayuda no era un signo de debilidad, sino un paso hacia la fortaleza. La expresión de Emiliano se suavizó mientras tomaba sus manos en las suyas. «Lo resolveremos juntos. No estás sola en esto, Jimena», dijo, su voz firme y reconfortante. En ese momento, las nubes de tormenta comenzaron a disiparse, y por primera vez en semanas, Jimena se permitió esperar. Había enfrentado sus miedos, y aunque el camino por delante seguía siendo incierto, sabía que lo navegarían juntos. Con Emiliano a su lado, sintió una chispa de fuerza encenderse dentro de ella, una determinación por luchar por Valeria y por la vida que ambas merecían. Mientras Jimena se encontraba bajo la luz del sol que filtraba a través del viñedo, el peso de su vulnerabilidad era palpable, pero el alivio la inundó al finalmente pedir ayuda. La decisión se sintió monumental, un punto de inflexión que cambió el eje de su lucha. Con las manos de Emiliano envolviendo las suyas, se dio cuenta de que ya no estaba sola en esta pelea. La agitación emocional que la había atrapado durante semanas comenzó a disiparse, reemplazada por un destello de esperanza. Jimena podía sentir la tensión en sus hombros aflojándose, los nudos en su estómago deshaciendo lentamente. En ese momento, comprendió que aceptar ayuda no significaba rendir su autonomía, significaba abrazar una nueva estrategia en su batalla. Había pasado tanto tiempo tratando de cargar con el peso de la enfermedad de Valeria sola, temiendo que la dependencia solo llevara a la decepción. Pero ahora, la posibilidad de una fuerza compartida parecía abrir una puerta que anteriormente había estado cerrada. Con Emiliano a su lado, Jimena sintió un renovado sentido de determinación. Comenzaron a pensar en maneras de manejar las crecientes facturas médicas. ¿Y si organizamos una recaudación de fondos?, sugirió él, sus ojos iluminándose de entusiasmo. Podríamos contactar a la comunidad, tal vez incluso organizar un evento en la bodega. La idea despertó algo profundo dentro de Jimena. Durante tanto tiempo, había visto sus luchas como una batalla solitaria, pero ahora veía una oportunidad para reunir a otros, para transformar su dolor en una fuente de fuerza colectiva. Eso podría funcionar, dijo, su voz más firme. Podría hablar con algunos de los habituales en el restaurante. Conocen a Valeria, y estoy segura de que querrían ayudar. Mientras trazaban su plan, Jimena sintió que la pesadez de la desesperación se levantaba. Se dio cuenta de que pedir ayuda no era un signo de debilidad, era un acto de valentía. Siempre se había enorgullecido de su resiliencia, pero ahora entendía que la resiliencia también podía significar ser vulnerable y confiar en que otros la apoyaran. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Jimena se sintió llena de energía, sumergiéndose en la logística de la recaudación de fondos con Emiliano. Crearon volantes, contactaron a negocios locales para donaciones y promocionaron el evento a través de las redes sociales. La respuesta de la comunidad fue abrumadora. Amigos, conocidos e incluso extraños se acercaron, ansiosos por contribuir de cualquier manera que pudieran. Sin embargo, en medio de la emoción, momentos de duda se infiltraron.
Tarde en la noche, mientras yacía despierta, Jimena luchaba con el miedo de que no fuera suficiente, que a pesar de sus esfuerzos, el tratamiento de Valeria siguiera fuera de su alcance. Pero cada vez que esos pensamientos surgían, los apartaba, recordada de la fuerza que encontraba en su conexión con Emiliano y la comunidad que se unía a su alrededor. A medida que se acercaba la fecha de la recaudación de fondos, la anticipación llenaba el aire. Jimena y Emiliano trabajaron incansablemente, transformando la bodega en un espacio vibrante lleno de luces, risas y esperanza. Organizaron una subasta silenciosa, invitaron a músicos locales a tocar y prepararon comida y bebidas. Todo estaba listo para una noche inolvidable. En la noche de la recaudación de fondos, Jimena se encontraba en la entrada, su corazón latiendo con una mezcla de emoción y ansiedad. El viñedo, generalmente un refugio sereno, estaba lleno de energía mientras la gente entraba, llenando el espacio de conversación y risas. Escaneó la multitud, sus ojos posándose en rostros familiares, cada uno un recordatorio del apoyo que la rodeaba. Cuando llegó el momento de hablar, sintió una oleada de vulnerabilidad, pero también una fuerza inquebrantable. De pie ante la multitud, respiró hondo y compartió la historia de Valeria, las luchas que habían enfrentado y la esperanza que aún brillaba dentro de ella. «Esto no se trata solo de mí o de mi hermana», dijo, su voz firme. «Se trata de todos nosotros uniéndonos para luchar por lo que amamos. Estoy tan agradecida por cada uno de ustedes que ha decidido estar a nuestro lado esta noche». Cuando la multitud estalló en aplausos, las lágrimas corrían por sus mejillas, pero ya no eran lágrimas de desesperación. Eran lágrimas de gratitud, un reconocimiento del inmenso amor y apoyo que la rodeaba. En ese momento, Jimena sintió un cambio profundo dentro de ella. La carga que había llevado durante tanto tiempo comenzó a sentirse más ligera, como si el peso de sus miedos se compartiera entre aquellos que se preocupaban por ella. La noche continuó, llena de risas, música y un abrumador sentido de comunidad. A medida que se hacían ofertas por los artículos de la subasta silenciosa, Jimena observó la generosidad de quienes la rodeaban, y por primera vez en semanas, se permitió soñar con un futuro donde Valeria recibiría el tratamiento que necesitaba. Después de que el evento concluyó, Emiliano la encontró de pie bajo las estrellas, el brillo de la luna reflejando la esperanza en su corazón. «Lo lograste, Jimena», dijo, su voz cálida y llena de admiración. «Reuniste a todos». «No podría haberlo hecho sin ti», respondió ella, su voz cargada de emoción. «Gracias por creer en mí, incluso cuando yo no creía en mí misma». Mientras estaban juntos, Jimena sintió que una claridad la envolvía. Había enfrentado los momentos más oscuros de su vida, pero al hacerlo, había descubierto su propia fuerza y el poder de la comunidad. El camino por delante seguiría siendo desafiante, pero ya no lo estaba navegando sola. Con cada paso hacia adelante, podía sentir las mareas de su vida cambiando. La recaudación de fondos no solo había recaudado fondos para el tratamiento de Valeria, sino que había encendido un fuego dentro de Jimena, una determinación de luchar por sí misma y por su hermana. Estaba lista para enfrentar lo que viniera, armada con el conocimiento de que la vulnerabilidad podía llevar a la fuerza, y que el amor, en sus muchas formas, era una fuerza que podía mover montañas. Las implicaciones de este punto de inflexión eran profundas. Jimena entendió que el viaje estaba lejos de haber terminado, pero ahora tenía un sistema de apoyo, un renovado sentido de propósito y la inquebrantable creencia de que era digna de amor y ayuda. Mientras miraba hacia las estrellas, sintió una sensación de paz asentarse dentro de ella, sabiendo que esto era solo el comienzo de un nuevo capítulo en su vida, un capítulo lleno de esperanza, resiliencia y la promesa de días más brillantes por venir. A medida que los días se convertían en semanas, el impulso de la recaudación de fondos llevó a Jimena hacia adelante, pero una corriente subterránea de ansiedad comenzó a crecer dentro de ella. A pesar del torrente de apoyo, seguía existiendo la incertidumbre inminente en torno al tratamiento de Valeria. Los esfuerzos de recaudación habían producido una suma significativa, pero los costos médicos eran astronómicos, y cada día que pasaba se sentía como una cuenta regresiva hacia una confrontación inevitable con las duras realidades de su situación. Jimena sentía el peso de esta realidad presionando sobre ella, y se preparó para lo que estaba por venir. Pasó horas revisando facturas médicas y opciones de tratamiento, su determinación inquebrantable pero su corazón pesado con el miedo a la insuficiencia. ¿Sería suficiente?
¿Podría realmente encontrar una manera de asegurar la atención que Valeria necesitaba desesperadamente? En esos momentos de duda, buscó consuelo en su nuevo sistema de apoyo. Emiliano se convirtió en un aliado firme, siempre listo con palabras de aliento o un hombro en el que apoyarse. Pero otros también comenzaron a levantarse ante la ocasión. La comunidad que se había reunido a su alrededor durante la recaudación de fondos continuó ofreciendo su ayuda. Amigos del restaurante, vecinos de la viña e incluso clientes que nunca habían conocido a Valeria personalmente comenzaron a enviar mensajes de apoyo. Compartieron historias de sus propias luchas, reforzando el vínculo de la humanidad compartida. Jimena, no estás sola en esta lucha, dijo una de sus clientas habituales, una mujer llamada Rosa, mientras se unía a Jimena una tarde en la viña. Estamos todos juntos en esto. No tienes que cargar con esta carga sola. Las palabras de Rosa resonaron profundamente en Jimena, encendiendo una chispa de esperanza una vez más. Sin embargo, en medio de la solidaridad, permanecía un miedo creciente. ¿Qué pasaría si no recaudaban suficiente dinero? ¿Qué pasaría si la condición de Valeria empeoraba antes de que pudieran asegurar el tratamiento necesario? A medida que los días se redujeron a una semana antes de la próxima cita con el doctor de Valeria, Jimena sintió que la tensión alcanzaba un punto de ebullición. Pasó noches en su habitación, rodeada de pilas de papeles, formularios médicos, facturas e informes de recaudación de fondos. Cada papel se sentía como un recordatorio de sus deficiencias, un recordatorio de lo que estaba en juego. En una noche particularmente inquieta, se encontró mirando al techo, luchando con sus sentimientos de desesperación. Fue entonces cuando la idea la golpeó como un rayo. Necesitaba enfrentar sus fracasos pasados de frente. Siempre había sido la fuerte, la que mantenía todo unido, pero esa fuerza había tenido un costo. Era hora de reconocer el miedo que la había mantenido de pedir ayuda, el miedo que la había llevado a creer que debía cargar esto sola. Con una nueva determinación, llamó a Emiliano y solicitó una reunión urgente. Se encontraron en un pequeño café, el aire denso con emociones no expresadas. Jimena tomó una profunda respiración, su corazón latiendo con la vulnerabilidad de su confesión. No puedo seguir pretendiendo que lo tengo todo bajo control. Estoy asustada, tengo miedo de no poder hacer esto. Tengo miedo de fallarle a Valeria. Los ojos de Emiliano se suavizaron. Jimena, está bien tener miedo. Estás luchando por la vida de tu hermana. Pero no le estás fallando al admitir que necesitas ayuda. Estás haciendo lo que necesitas hacer para seguir luchando por ella. Sus palabras resonaron, y en ese momento, Jimena sintió que las grietas en su armadura comenzaban a sanar. Pasaron el resto de la noche ideando estrategias, trazando un plan que incluía contactar a organizaciones locales que pudieran ofrecer asistencia a familias necesitadas. Discutieron posibles asociaciones con hospitales cercanos que tenían programas para aliviar la carga financiera de los pacientes. A medida que avanzaba la semana, Jimena y Emiliano tomaron acción, enviando correos electrónicos y haciendo llamadas telefónicas, contactando a organizaciones benéficas y de salud locales. Cada respuesta era un paso más cerca de la ayuda que necesitaban desesperadamente. Pero justo cuando comenzaron a sentir un sentido de impulso, surgió un desafío inesperado. Una semana antes de la próxima cita del doctor de Valeria, llegó una carta por correo. Jimena la abrió para encontrar un aviso del hospital, un aumento inesperado en las tarifas debido a una nueva política respecto a pacientes no asegurados. Los nuevos cargos eran asombrosos, y una ola de terror la invadió. Jimena, lucharemos contra esto, dijo Emiliano, su voz firme en medio del caos de sus pensamientos descontrolados. No podemos dejar que esto nos derribe. Contactaremos a todos los que conocemos. Crearemos conciencia. Nos aseguraremos de que tu hermana reciba la atención que necesita. Tenía razón. Jimena se dio cuenta de que el poder de su viaje no estaba solo en recaudar fondos. Se trataba de crear un movimiento, de llamar la atención sobre las luchas que enfrentan las familias en el sistema de salud. Podían canalizar su frustración en defensa, y al hacerlo, podían honrar la lucha de Valeria. A medida que se preparaban para los próximos pasos, el apoyo de su comunidad se volvió más crucial que nunca. Amigos se unieron para organizar una reunión comunitaria en la bodega para discutir los problemas relacionados con el acceso a la atención médica.
Colocaron volantes y difundieron la palabra a través de las redes sociales, instando a las personas a asistir y compartir sus historias, a unirse en solidaridad. La noche de la reunión llegó, y Jimena se encontró frente a una multitud que llenaba la bodega. Caras de amigos y extraños por igual la miraban, todos unidos en sus experiencias compartidas. Sintió el calor de su energía colectiva, y mientras hablaba sobre Valeria y los desafíos que enfrentaban, fue recibida con asentimientos de comprensión y murmullos de apoyo. «Esto no se trata solo de mi hermana», declaró Jimena, su voz elevándose con pasión. «Se trata de cada familia que ha sentido el peso del sistema aplastándolos. Merecemos algo mejor. Necesitamos luchar por los demás. Juntos, podemos iluminar estos problemas y encontrar una manera de crear cambio». Mientras hablaba, Jimena vio a Emiliano en la multitud, sus ojos llenos de admiración y orgullo. La avalancha de apoyo de la comunidad fue increíble. La gente compartió sus historias, ofreció recursos y se comprometió a ayudar a crear conciencia. Pero en medio de la camaradería, Jimena sintió un destello de duda. ¿Y si no era suficiente? ¿Y si el sistema era demasiado poderoso para cambiar? A medida que la reunión llegaba a su fin, una voz desde la parte de atrás resonó sus temores. ¿Pero qué pasa si enfrentamos resistencia? ¿Y si no nos escuchan? La pregunta flotó en el aire, pesada de incertidumbre. Jimena sintió que su corazón se aceleraba, la tensión palpable. Pero al mirar alrededor a los rostros iluminados por la esperanza, una realización la inundó. Ya no eran solo individuos luchando sus batallas en aislamiento. Eran una fuerza colectiva, y juntos podían hacer la diferencia. Jimena se mantuvo erguida, su voz firme. La resistencia es parte de la lucha. Es una señal de que estamos haciendo ruido, de que nos están escuchando. No podemos dejar que el miedo nos silencie. Se lo debemos a nosotros mismos y a los demás para resistir contra las barreras que nos han mantenido abajo durante demasiado tiempo. La multitud estalló en aplausos, y en ese momento, Jimena sintió la culminación de su viaje. El miedo que una vez la paralizó comenzó a transformarse en determinación. Estaba lista para la confrontación final, no solo por Valeria, sino por todos los que alguna vez se sintieron impotentes contra un sistema injusto. A medida que la noche llegaba a su fin, Emiliano se acercó a ella, con fuego en sus ojos. «Fuiste increíble, Jimena. Creo que acabamos de encender algo grande». Ella sonrió, el peso en su corazón levantándose. «No podría haberlo hecho sin ti, Emiliano. Creíste en mí cuando yo no creía en mí misma». Se abrazaron, el calor de su amistad la anclaba. Jimena sabía que el camino por delante estaría lleno de desafíos, pero por primera vez se sintió equipada para enfrentarlos. Tenía aliados, una comunidad y una nueva fuerza. Mientras se preparaban para los próximos pasos, Jimena se tomó un momento para reflexionar. A pesar de las incertidumbres que se avecinaban, entendía que esto no se trataba solo de sobrevivir, se trataba de empoderamiento, transformación y la creencia inquebrantable de que podían crear cambio. Con cada día que pasaba, sentía las mareas de su vida cambiando. La confrontación final ya no se trataba solo de la salud de Valeria o de las luchas financieras que enfrentaban, se trataba de reclamar su poder, levantarse contra un sistema que buscaba disminuir sus voces y luchar por las vidas de aquellos que amaban. Las apuestas nunca habían sido más altas, pero tampoco su determinación. Al mirar hacia el futuro, Jimena sintió un aumento de optimismo. Estaba lista. Lista para enfrentar los desafíos que se avecinaban. Lista para luchar no solo por Valeria, sino por cada individuo que alguna vez se sintió atrapado por las circunstancias. La confrontación final estaba en el horizonte, y juntos se levantarían. Jimena estaba en el umbral del hospital, su corazón latiendo con fuerza en su pecho mientras se preparaba para la reunión más importante de su vida. El aire se sentía pesado de tensión, y podía sentir el peso del mundo presionando sobre ella. Hoy era el día en que confrontaría a la administración del hospital sobre el aumento inesperado de tarifas que amenazaba el tratamiento de Valeria. Las apuestas nunca habían sido más altas, no solo por la salud de su hermana, sino por todo el movimiento que habían encendido juntos. Al entrar en el vestíbulo estéril y brillantemente iluminado, vio a Emiliano esperándola, su expresión una mezcla de determinación y preocupación.
Él había estado a su lado en cada paso de este viaje, y estaba agradecida por su apoyo inquebrantable. Juntos, se dirigieron a la sala de conferencias donde tendría lugar la reunión con los representantes del hospital. Cada paso se sentía como una marcha hacia un destino incierto. Sentados frente a ellos había 3 administradores de rostro severo, su comportamiento frío y profesional. Jimena respiró hondo, recordando las incontables horas que pasó preparando sus argumentos, las historias compartidas por familias que habían enfrentado luchas similares y la solidaridad que habían construido dentro de la comunidad. No podía permitirse titubear ahora. Gracias a ambos por venir, dijo la administradora principal, mirándola con un indicio de impaciencia. Entendemos que hay preocupaciones respecto a los recientes ajustes de tarifas. Escuchemos lo que tienen que decir. Jimena sintió un aumento de adrenalina. Este era su momento. Gracias por reunirse con nosotros, comenzó, su voz más firme de lo que se sentía. Estoy aquí para discutir el impacto de la nueva política en familias como la mía, familias que enfrentan desafíos inimaginables cuando se trata de acceso a la atención médica. Mientras hablaba, compartió la historia de Valeria, detallando el amor y cuidado que las había llevado a este punto. Habló del apoyo de la comunidad, de la recaudación de fondos y del grito de unión de las familias que se habían reunido para luchar contra un sistema que a menudo se sentía insuperable. Con cada palabra, sintió una sensación de empoderamiento inundarla, alimentada por el conocimiento de que no solo estaba abogando por sí misma, sino por tantos otros que se sentían sin voz. Pero los rostros de los administradores permanecieron impasibles. Apreciamos su pasión, señora Jimena, respondió la administradora principal, cruzando los brazos. Sin embargo, estas tarifas son necesarias para mantener nuestras operaciones. Estamos en una posición difícil, y los ajustes reflejan el aumento de los costos de proporcionar atención. El corazón de Jimena se hundió, pero el fuego dentro de ella se encendió de nuevo. Pero esto no se trata solo de números. Se trata de vidas. Valeria es más que una estadística, es una hermana, una hija y una amiga. Si esta política continúa, las familias como la mía se verán obligadas a tomar decisiones imposibles entre la ruina financiera y la atención médica que sus seres queridos necesitan desesperadamente. La sala quedó en silencio, la tensión crepitando en el aire. Jimena pudo ver a Emiliano inclinándose hacia adelante, sus ojos fijos en los de ella, ofreciendo apoyo silencioso. Ella continuó, sacando fuerza de las caras de la comunidad que se había reunido afuera en solidaridad, sosteniendo carteles y cantando por un cambio. Hoy, no solo estamos pidiendo una reconsideración de las tarifas. Estamos exigiendo responsabilidad. Queremos trabajar juntos para encontrar una solución que priorice el cuidado del paciente sobre las ganancias. Queremos crear una política que reconozca las luchas de familias como la mía. Un murmullo de descontento recorrió la sala mientras los administradores intercambiaban miradas. Jimena sintió una oleada de desesperación mezclada con determinación. Si las familias no pueden pagar el tratamiento, sufrirán. La historia de Valeria no es única, somos miles luchando contra este sistema. Juntos, podemos ser el catalizador del cambio. Justo en ese momento, la voz del administrador principal cortó el aire como un cuchillo. Está siendo poco realista, señora Jimena. El sistema de salud es complejo. No podemos atender cada súplica individual sin poner en peligro nuestras operaciones. Una ola de frustración la inundó, amenazando con ahogar su determinación. Recordó las caras de aquellos que habían compartido sus historias con ella, las lágrimas de padres y hermanos que se sentían impotentes. Esto no solo se trataba del tratamiento de su hermana, se trataba de una lucha colectiva contra un sistema injusto. Entonces, cambiemos el sistema, dijo Jimena, su voz elevándose con pasión. Aboguemos por políticas que aseguren que nadie tenga que elegir entre la ruina financiera y la atención médica. Si trabajamos juntos, podemos crear un modelo que priorice la salud sobre las ganancias. Necesitamos empezar en algún lugar. La sala estaba cargada de tensión, y por un momento sintió como si estuviera gritando en el vacío. Pero se negó a retroceder. No estoy pidiendo una limosna. Estoy pidiendo una asociación, un compromiso para hacer mejor por nuestra comunidad. Los ojos del administrador principal se estrecharon.
¿Y si no estamos de acuerdo con tus términos? Entonces continuaremos creando conciencia, respondió Jimena, con el corazón acelerado. Escalaremos nuestra lucha. Llevaremos nuestras historias a los medios, a las plataformas sociales, a cada rincón de esta comunidad. No seremos silenciados. La tensión en la sala se intensificó mientras los administradores intercambiaban miradas, atrapados entre su deber de proteger su institución y el poder innegable del pueblo que se había unido en solidaridad. Jimena podía sentir el peso del momento presionando sobre ella, el resultado de este enfrentamiento colgando en el aire. Luego, como si el universo se hubiera alineado, Emiliano habló. Jimena tiene razón. Puede que vean esto como una decisión de negocios, pero también es una decisión moral. Tienen el poder de hacer una diferencia. Imaginen cuántas vidas podrían impactar positivamente si eligieran estar de nuestro lado en lugar de en contra. La expresión del administrador principal se suavizó ligeramente, pero el escepticismo persistió en sus ojos. Estás pidiendo mucho. No es algo que podamos decidir en el acto. Jimena sintió un aumento de desesperación. No estamos pidiendo mucho, solo un compromiso para trabajar juntos. Para abogar por aquellos que no pueden abogar por sí mismos. Si podemos unir nuestras cabezas, podemos encontrar soluciones que funcionen para todos. El silencio se extendió, y en ese momento de incertidumbre, Jimena recordó la fuerza que había encontrado en su comunidad. Pensó en las personas afuera del hospital, de pie en solidaridad, listas para alzar sus voces por un cambio. ¿Qué quieren?, preguntó finalmente el administrador principal, su tono menos confrontacional. Jimena respiró hondo, con el corazón acelerado. Quiero trabajar con ustedes para crear un grupo de trabajo dedicado a abordar estos problemas, un equipo que incluya miembros de la comunidad, profesionales de la salud y administradores. Juntos, podemos abogar por políticas que aseguren que la atención médica sea accesible para todos. Los administradores intercambiaron miradas nuevamente, y por primera vez, Jimena vio un destello de algo en sus ojos, curiosidad, quizás incluso un atisbo de esperanza. Lo consideraremos, dijo el administrador principal, su tono menos rígido. Pero esto tomará tiempo. El tiempo es algo que no tenemos, respondió Jimena, con la voz firme. Pero creo que podemos hacer que esto suceda. La comunidad está lista para luchar a su lado si eligen ser parte de este cambio. La reunión terminó con un sentido de optimismo cauteloso. Cuando Jimena y Emiliano salieron a la luz del sol, los vítores de la multitud afuera llenaron el aire, una palpable ola de apoyo envolviéndolos. El corazón de Jimena se llenó de emoción, las lágrimas asomando en las comisuras de sus ojos. Había enfrentado su mayor desafío, y aunque la batalla estaba lejos de haber terminado, había tomado una posición definitiva. Había transformado su miedo en acción, su vulnerabilidad en fuerza. Había convertido un momento de incertidumbre en un poderoso llamado al cambio. En los días siguientes, la administración del hospital acordó establecer un grupo de trabajo, y Jimena se encontró al frente de un movimiento que estaba ganando impulso. La lucha estaba lejos de haber terminado, pero ya no se sentía sola. El vínculo que compartía con Emiliano se había profundizado, forjado en las llamas de su lucha compartida. Juntos, no solo habían luchado por Valeria, sino por innumerables otros que habían enfrentado batallas similares. A medida que avanzaban, Jimena comprendió que esto no era solo un triunfo personal, era una victoria colectiva contra un sistema que durante mucho tiempo había silenciado sus voces. Habían comenzado a recuperar su poder, y el camino por delante estaba iluminado con esperanza, solidaridad y la promesa de un cambio. En el corazón de la comunidad había comenzado un nuevo capítulo, un capítulo definido por la resiliencia, el coraje y la determinación inquebrantable de luchar por lo que es correcto. Jimena estaba lista para enfrentar cualquier desafío que se presentara, sabiendo que juntos se levantarían. En los días que siguieron a la reunión, Jimena sintió un torbellino de emociones. La victoria inicial era emocionante, pero a medida que la realidad del grupo de trabajo se asentaba, también sintió el peso de la responsabilidad presionando sobre ella. La administración del hospital había acordado trabajar con la comunidad, pero Jimena sabía que el cambio no vendría fácilmente. Requería una defensa incansable, un diálogo continuo y la fuerza colectiva de la comunidad.
Las consecuencias inmediatas de su postura audaz repercutieron en su vida y en la de quienes la rodeaban. El teléfono de Jimena vibraba constantemente, amigos y miembros de la comunidad contactándola para felicitarla y ofrecer su apoyo. Cada mensaje era un recordatorio del poder de la solidaridad, encendiendo un fuego en ella que había estado apagado por el miedo durante demasiado tiempo. Emiliano era su apoyo, su presencia un bálsamo para sus nervios. Pasaban noches enteras ideando estrategias y preparándose para las reuniones del grupo de trabajo, su vínculo profundizándose con cada desafío compartido. Pero con la nueva energía vinieron nuevos desafíos. La administración del hospital era cautelosa y las discusiones iniciales estaban llenas de tensión. Jimena aprendió rápidamente que abogar por un cambio sistémico implicaba navegar por una compleja red de intereses, y a menudo se encontraba frustrada por el lento progreso. Sin embargo, tomaba cada contratiempo como una lección, una oportunidad para perfeccionar sus habilidades y refinar sus argumentos. Recordaba los rostros de las familias que habían compartido sus historias, sus luchas alimentando su determinación. Al reflexionar sobre su camino, Jimena reconoció lo lejos que había llegado. La chica tímida que alguna vez se sintió abrumada por el sistema de salud ahora se mantenía firme en sus convicciones, lista para enfrentar al mundo. Había transformado su miedo en fortaleza, su vulnerabilidad en una resolución inquebrantable. La reunión con los administradores había sido un punto de inflexión, no solo para el tratamiento de su hermana, sino para su propia identidad. Había descubierto su voz y, con ella, un nuevo sentido de propósito. El impacto de las acciones de Jimena se extendió más allá de su propia vida. Las familias de la comunidad comenzaron a unirse, compartiendo recursos e información, sus voces unidas de una manera que no se había visto antes. Las personas que alguna vez se sintieron aisladas en sus luchas comenzaron a abogar unas por otras. Las reuniones del grupo de trabajo eran vibrantes con diversas perspectivas, cada miembro contribuyendo con sus experiencias y conocimientos. Jimena se maravillaba de la fuerza de la comunidad, la interconexión que había florecido a través de la adversidad compartida. Emiliano se convirtió en un jugador clave en el movimiento, su pasión era contagiosa. Juntos, organizaron talleres para educar a las familias sobre sus derechos, empoderándolas para que abogaran por sí mismas. Jimena vio cómo sus acciones habían inspirado a otros a tomar una postura, a luchar por sus seres queridos y a exigir más del sistema. La camaradería entre los miembros de la comunidad se profundizó, creando un ambiente donde todos se sintieran valorados y escuchados. A medida que el grupo de trabajo comenzó a redactar propuestas para cambiar políticas, Jimena se encontró reflexionando sobre las lecciones aprendidas a lo largo de este viaje. Entendió que aunque la lucha por la justicia era ardua, también era profundamente gratificante. Cada pequeña victoria generaba impulso y cada contratiempo era una oportunidad de crecimiento. Aceptó la idea de que el cambio era un proceso, no un destino. Si bien las reuniones del grupo de trabajo eran a menudo desafiantes, también traían momentos de alegría y conexión. Una noche, después de una discusión particularmente intensa, Emiliano y Jimena salieron a tomar aire. El sol se estaba poniendo, proyectando un brillo cálido sobre el parque donde muchas familias se habían reunido en apoyo. Se quedaron juntos, observando cómo los niños jugaban y los padres reían, la comunidad prosperando a raíz de su lucha compartida. «Esto es de lo que se trata», dijo Emiliano, rodeándola con un brazo. «No solo estamos luchando por Valeria, estamos luchando por todos ellos». Jimena sonrió, su corazón se llenó de orgullo y gratitud. «Nunca imaginé que podríamos crear algo así. Se siente como si fuéramos parte de algo más grande que nosotros mismos». Se dio cuenta entonces de que su viaje no se trataba solo de navegar por el sistema de salud, se trataba de construir un movimiento basado en la solidaridad y el empoderamiento. Estaban desafiando las normas establecidas e inspirando cambios, redefiniendo lo que significaba abogar por el acceso a la atención médica. A medida que las semanas se convertían en meses, Jimena se encontró en un momento de profunda contemplación. Una noche, se sentó sola en su balcón, las luces de la ciudad parpadeando como estrellas en el cielo nocturno. Pensó en Valeria, en el miedo y la incertidumbre que una vez la consumieron. Pero ahora, había esperanza. El grupo de trabajo había logrado avances tangibles,
redactando propuestas que priorizaban la atención al paciente y buscaban aliviar las cargas financieras sobre las familias. Más que eso, había forjado lazos inquebrantables con quienes la rodeaban. Pensó en Emiliano y en cómo su amistad se había convertido en una asociación basada en la confianza y valores compartidos. Juntos habían enfrentado la tormenta, y a través de eso, ambos habían crecido. En ese momento de reflexión, Jimena entendió que no solo había luchado por su hermana, había luchado por sí misma. Había recuperado su poder y, al hacerlo, había inspirado a otros a hacer lo mismo. El viaje no había sido fácil, pero cada desafío había sido un escalón hacia un futuro más brillante. Mientras miraba la ciudad, sintió una sensación de paz interior que la envolvía. Había más batallas, más desafíos por delante, pero estaba lista. Había aprendido que el cambio era posible, que las voces podían amplificarse y que juntos podían desafiar el statu quo. Los siguientes pasos estaban claros. Jimena continuaría abogando por su comunidad, luchando por cambios en las políticas que garantizaran atención médica para todos. Usaría su voz para elevar a otros, para recordarles que no estaban solos en sus luchas. Y lo más importante, llevaría adelante las lecciones aprendidas de su viaje, la sabiduría que había surgido de la adversidad. Mientras se daba la vuelta para entrar, sintió un torrente de gratitud por todos aquellos que habían estado a su lado, Emiliano, su familia y la comunidad que se había unido. No eran solo voces en una multitud, eran una poderosa fuerza de cambio. Y juntos, se levantarían. En los meses que siguieron, el grupo de trabajo comenzó a tomar forma, y Jimena se encontró al frente de un movimiento que lentamente pero con seguridad estaba ganando impulso. Cada reunión traía nuevos desafíos, pero también nuevos aliados que estaban ansiosos por contribuir a una causa que resonaba profundamente en la comunidad. Jimena se sentía impulsada por la energía colectiva, el propósito compartido que los había unido a todos. Las voces de las familias que alguna vez se sintieron silenciadas ahora resonaban en los pasillos de la administración del hospital, exigiendo cambio, justicia y compasión. Emiliano continuó apoyando a Jimena en todo lo que pudo. Su involucramiento se convirtió en algo más que una alianza, se transformó en una asociación impulsada por el amor y el respeto mutuo. Ya no eran solo dos individuos navegando por las complejidades del cuidado de la salud, eran un equipo dedicado abogando por los derechos de su comunidad. Las ideas y recursos de Emiliano complementaban la feroz pasión de Jimena, y juntos, idearon maneras de presentar sus propuestas de una forma que no pudiera ser ignorada. A medida que sus esfuerzos ganaban visibilidad, la comunidad se unió en torno a ellos. Las familias comenzaron a asistir a las reuniones en masa, compartiendo sus historias y experiencias. Jimena vio de primera mano el poder de la vulnerabilidad. Cada experiencia compartida fortalecía su determinación colectiva. Se dio cuenta de que el grupo de trabajo no se trataba meramente de cambios de políticas, sino de sanar la comunidad a través de la conexión y la comprensión. Se trataba de dar a cada persona una voz y asegurarse de que nadie se sintiera solo en sus luchas. Una tarde, mientras el sol se ponía en el horizonte, proyectando un tono dorado sobre el parque donde a menudo se reunían, Jimena se plantó frente a una multitud que se había reunido para escuchar actualizaciones sobre sus esfuerzos de defensa. El aire estaba cargado de anticipación, y podía sentir el peso de la responsabilidad descansando pesadamente sobre sus hombros. Pero en lugar de miedo, sintió un abrumador sentido de propósito. Juntos, hemos demostrado que nuestras voces no pueden ser silenciadas, comenzó, su voz firme pero apasionada. Estamos aquí no solo por nosotros mismos, sino por cada familia que ha sido afectada por un sistema que con demasiada frecuencia ha descuidado su deber de cuidar. Luchamos por nuestros seres queridos, por nuestra comunidad y por un futuro donde la atención médica sea un derecho, no un privilegio. La multitud estalló en aplausos, sus vítores resonando entre los árboles. En ese momento, Jimena sintió un emocionante torrente de esperanza. Sabía que esto era solo el comienzo. El progreso sería lento y habría reveses, pero ya habían logrado tanto al unirse. La solidaridad forjada en esas reuniones era un testimonio de la fuerza de la comunidad. A medida que el grupo de trabajo redactaba propuestas que pronto serían presentadas a la administración del hospital, Jimena se encontró reflexionando sobre cuánto había avanzado. Pensó en la chica tímida que alguna vez fue, abrumada por el sistema y dudosa de su propia voz.
Ahora, se mantenía erguida, no solo por ella misma, sino por innumerables otros que se habían sentido perdidos en la burocracia de la atención médica. Había transformado su miedo en una feroz determinación, y al hacerlo, había encendido un fuego dentro de otros. Con cada día que pasaba, el espíritu de colaboración y resiliencia de la comunidad florecía. Las familias comenzaron a formar redes de apoyo, compartiendo conocimientos sobre opciones de atención médica, asistencia financiera y apoyo emocional. Era un hermoso tapiz de unidad, tejido por experiencias compartidas y un deseo colectivo de cambio. Jimena se maravillaba de cómo sus acciones habían inspirado a otros a levantarse, a hacerse cargo de sus propias narrativas y a abogar por lo que era correcto. Finalmente llegó el día en que las propuestas serían presentadas a la administración del hospital. Los miembros del grupo de trabajo se reunieron, una mezcla de nervios y emoción recorriéndolos. Jimena miró alrededor de la sala, su corazón se llenó de orgullo al ver rostros familiares, aquellos que habían luchado a su lado, que habían compartido sus historias, su dolor y su esperanza. Estaban listos. Al entrar al edificio de administración, Jimena sintió un torrente de adrenalina. Esto era. Hablarían no solo por sí mismos, sino por las voces que habían sido silenciadas durante demasiado tiempo. Podía ver la determinación en los ojos de Emiliano, un reflejo del suyo propio. Habían llegado demasiado lejos para retroceder ahora. La presentación fue intensa, llena de testimonios apasionados y datos convincentes que ilustraban la urgente necesidad de cambio. Los administradores escucharon, algunos con escepticismo, otros con curiosidad. Jimena sintió que una sensación de empoderamiento la invadía mientras hablaba, sintiendo cada palabra resonar no solo dentro de las paredes del edificio, sino también en la comunidad que los había apoyado. Semanas después, la comunidad recibió la tan esperada noticia. La administración del hospital había acordado implementar varias de sus propuestas. Hubo un estallido colectivo de alegría y alivio mientras las familias celebraban una victoria que se sentía monumental. Era un testimonio de lo que se podía lograr cuando las personas se unían, unidas por un objetivo común. Jimena, abrumada por la emoción, se encontró rodeada de rostros familiares, cada uno sonriendo con orgullo. En los días que siguieron, Jimena se tomó un momento para reflexionar sobre su viaje. Había comenzado esta lucha por su hermana Valeria, pero lo que había ganado era mucho más. Había descubierto su fuerza, su voz y su propósito. Había inspirado a otros a reclamar su propio poder, a abogar no solo por sí mismos, sino por la comunidad en su conjunto. Mientras caminaba por el parque una tarde, de la mano con Emiliano, sintió una abrumadora sensación de paz que la envolvía.